La imagen que ustedes están viendo en este momento es la imagen de un río que durante el invierno se congela y esto lo ponemos de esta manera, lo presentamos de esta manera porque ejemplifica una historia que yo escuché hace mucho tiempo. Dicha historia consta de dos hombres que viven de un extremo del río, de un lado del río. Y la población más cercana se encuentra del otro lado del río. En el caso de estos dos hombres, cuando el invierno llegaba, la única opción que ellos tenían para adquirir víveres, provisiones, era la de aventurarse a cruzar el río para poder llegar al pueblo más cercano. Entonces, estos dos hombres tenían una diferencia entre ellos. Un hombre era valeroso, era sumamente valiente y él tenía mucha fe en que iba a cruzar el río, llegar al otro lado, adquirir sus provisiones y volver con bien. Él tenía fe, emuná, como nos enseñó hoy el hermano Gabriel. El otro hombre era temeroso y cauto, era sumamente cuidadoso y no tenía tanta fe como el primer hombre. Era un hombre de muy poca fe y tenía mucho miedo de cruzar el río y en el intento de cruzarlo morir ahogado y no poder llegar al otro lado, ¿verdad? Entonces, el primer hombre, el valeroso, el hombre de mucha fe, el hombre de confianza abundante, por decirlo de esta manera, comienza con pasos firmes a cruzar de un lado del río hacia el otro sobre el hielo. Y este hombre iba incluso tan confiado que iba silbando en el camino. Pero mientras él silbaba, disfrutando del paisaje, caminando, suponiendo que iba a llegar con bien a su destino, el hielo sobre el cual estaba parado cede, se rompe y este hombre cae al río. La corriente lo arrastra, se lo lleva y finalmente muere. Muere él y muere también la cantidad enorme de fe que él tenía junto con él. El segundo hombre, por el contrario, comienza su viaje de una manera más lenta y decide tomar él en sus manos un pequeño bastón, una vara. Disculpen, hermano. Con dicha vara, él comienza a golpear el hielo y una vez que ha golpeado el hielo y este no cede, él da un paso y se para en esa área. Y así, hermanos, paso lento, pero seguro, por decirlo de alguna manera, este hombre cruza finalmente a su destino. Él puede adquirir las provisiones necesarias para asegurar su subsistencia, su supervivencia, vuelve y dado que él ya ha probado el camino, dado que él ya conoce el camino, bueno, la vuelta se le hace un poquito más rápida, ¿verdad? Más llevadera. Finalmente, este hombre llega con bien a casa. Esta historia me la contó mi padre en una etapa de mi vida en la que yo experimentaba y afrontaba muchas dudas espirituales. Y la enseñanza que él me indicó que esta historia encerraba es la siguiente. Y es, prueba en dónde estás parado, porque Yahweh no es hielo delgado. Si tú estás parado en la solidez de su palabra, esta no va a ceder. El hielo bajo tus pies no se romperá y las corrientes no van a arrastrarte. De manera que no importa cuánta fe tengas, si tienes mucha fe o si tienes poca fe. Lo que verdaderamente importa es en qué depositas tu fe. Entonces,
si depositamos nuestra fe en Yahweh, entendemos que Yahweh no es hielo delgado y estaremos parándonos, posándonos sobre una base sólida. ¿Por qué contamos esta historia, queridos hermanos? Bueno, porque en esta ocasión nosotros vamos a tocar un tema que muchas veces conflictúa a las personas que van empezando en este camino, que muchas veces causa temor, que muchas veces causa cierta incertidumbre y las personas tienden a pensar que están pecando contra el Eterno por considerar estos temas, pero nosotros sabemos que finalmente que no es así. Nosotros tenemos que realizar el ejercicio de golpear aquel lugar en el que estamos parados para ver si cede o si se mantiene firme. Y esto se hace tomando la vara, no literal, sino la vara de la evidencia bíblica y golpeando con esta nuestros dogmas heredados, nuestras creencias heredadas, nuestras doctrinas aprendidas. Y de esta manera nosotros podemos llegar a cruzar de un lado al otro. Yo en aquel entonces no entendía la magnitud que esta historia iba a tener en mi vida, pero mi padre, sin saberlo, me estaba hablando de la fe hebrea. Hebreo es el que cruza de un lado al otro. Y ese cruce no tiene por qué ser fácil, no tiene por qué ser rápido también. Ese proceso de cruzar puede tomarnos tiempo indeterminado. Es distinto en cada uno de nosotros. Por lo tanto, si nosotros nos llamamos a nosotros mismos hebreos o consideramos que practicamos la fe hebrea, la emuná hebrea, tenemos que verificar si ya hemos cruzado o si por lo menos nos encontramos en esa etapa de cruce. ¿Qué tema es el que nosotros vamos a tocar hoy que amerita una introducción tan larga? Hermanos, el tema en esta ocasión se titula El hijo no es el padre, lo que la Biblia enseña. En este título, hermanos, caben muchas variantes de esta misma doctrina, que puede ser la doctrina trinitaria, la doctrina unicista, por ejemplo, en este caso, aquella que dice que no hay tres personas en la divinidad, pero que sí hay dos personas y que estas dos personas son una. Y bueno, este estudio pretende dilucidar algunos aspectos importantes que nosotros tenemos que considerar antes de abrazar estas enseñanzas como una verdad. Les doy las gracias, hermanos, por permitirme estar compartiendo aquí con ustedes. Muchas gracias a More Yosef por esta invitación. Les agradezco a ustedes el tiempo que voy a compartir en esta presentación. Y sin más preámbulo, pues comenzamos el tema. Hermanos, hay algunos motivos por los cuales estas malas interpretaciones se han desarrollado. Uno de esos motivos es porque, por ejemplo, en ocasiones a la gente que representa a Yahweh, sea el llamado ángel de Yahweh o ángel de Jehová, como se le denomina en el cristianismo, o incluso a algunos otros espíritus de servidumbre que hay en la escritura. En ocasiones a estos se les llama de una manera que da a entender que fuera Yahweh mismo. Se hace referencia a ellos como el mensajero en algunas ocasiones y en otras ocasiones se hace referencia a estos como Yahweh o como Elohim, ¿verdad? Y estos representantes, estos agentes, en muchas ocasiones hablan como si fuese el mismo Yahweh quien está hablando, con la misma autoridad y como si fuese la misma persona. Esto ha propiciado que en ocasiones las personas interpreten que dichos mensajeros representan al Mesías
preencarnado, como es el caso, por ejemplo, de aquellos mensajeros que se le han aparecido a Abraham mientras él estaba fuera de su tienda al calor del día. Sin embargo, hermanos, esta fuente de malos entendidos no existiría, no se mantendría en pie si nosotros entendiéramos un poco más con respecto a la cultura de donde emanan las escrituras, que es la cultura hebrea. Por ejemplo, la cultura hebrea, sobre todo en el judaísmo contemporáneo, hay un compilado de lo que ellos llaman enseñanzas orales que se llama Talmud. Dicho Talmud tiene dos versiones, una de estas es la versión del Talmud babilónico y tiene una cita, eh, bueno, vamos, tiene un par de citas, tiene algunos, tal vez 20 párrafos que hablan de este tema, pero vamos a extraer uno en particular que se encuentra en el Tratado Kiddushin, folio 41b, párrafo 5. Y ahí se nos explica o se nos transmite el concepto que había en la cultura hebrea con respecto a de la gente o de un enviado. Y no digo gente, sino agente, alguien a quien usted envía, a quien usted eh, le da una misión, una tarea, le encomienda una tarea. Dice el tratado Kiddushin 41b, dice, Rabí Yehoshua ben Korja dice, ¿de dónde se deriva que el estado legal de la gente de una persona es como el de la persona misma? Dice él, vamos a explicarlo un poquito mejor. ¿De dónde sacamos nosotros que la persona que ha sido legalmente enviada como representante se considera que es la misma persona? Legalmente, estamos hablando aquí legalmente, estamos hablando de poder legal. El enviado tiene legalmente el mismo poder que el enviador. Se considera que es el mismo enviador. Bueno, dice este maestro judío, dice, como se indica con respecto a la ofrenda pascual, dice Éxodo 12:6, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará por la tarde. Estamos hablando del Cordero de Pascua. Y entonces este maestro pregunta, ¿esto es así? ¿Que toda la asamblea sacrifica la ofrenda? Bueno, nosotros sabemos que no, no es cada uno de los miembros del pueblo los que sacrifican. Dice el comentarista, dice, pero es solo una persona de cada grupo la que lo mata. Dice él, más bien, de aquí podemos derivar, de aquí podemos entender que el estado legal de la gente, de una persona, es similar al de la persona misma. Es, en pocas palabras, la persona enviada representando a su enviador, considerando como si fueran el mismo. ¿Por qué? Porque aunque el mandamiento dice toda la asamblea asesinará, sacrificará el cordero entre las 2 tardes, asesinará no es la palabra correcta, ¿verdad? Sacrificará entre las 2 tardes. Bueno, el texto no es literal porque no vemos a toda la asamblea, todos y cada uno de los miembros sacrificando al cordero. Esto se hacía por medio de algunos líderes tribales y ancianos. Pero esa labor representaba también al mismo tiempo al pueblo entero. Por lo tanto, vemos una pequeña porción de Israel actuando en representación de todo Israel. Y tenemos casos similares. Por ejemplo, ahí cerramos el comentario del Talmud a este respecto, pero nosotros podemos encontrar un sinnúmero de casos similares. Está, por ejemplo, el relato que nos presenta Éxodo 4, versos del 14 al 16, en donde se está hablando de la elección de Moshe para ser un agente liberador para el pueblo de Israel. Dice ahí, estamos, recuerden, ahí delante de la visión de la zarza ardiente y todo ese contexto. Y dijo, este es Yahweh quien dice, ahí tienes a tu hermano a Aarón el levita.
yo sé que él habla bien. Esto porque Moshe se quejaba de que era corto de palabras o falto de habla, ¿verdad? Dice Yahweh, ahora mismo está saliendo a tu encuentro y se alegrará de verte. Tú le hablarás a él y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré contigo y con él cuando hables y les enseñaré a ustedes dos lo que deben hacer. Presten mucha atención aquí. Dice aquí, y él, este es Aarón, le hablará por ti al pueblo. Y vean el orden que establece Yahweh. Así, él te servirá de vocero o enviado o agente y tú serás Elohim para él. ¿Ok? Tú serás el equivalente a mí mismo. Él te va a servir a ti de vocero. Él es como si él fuera Moisés, Moshe. Aarón es como si fuera Moshe. Y Moshe delante de Aarón es como si fuera Yahweh. Porque estos están enviando un agente representante que legalmente tiene el mismo poder de aquel que lo envía. Ojo en ese término. Estamos hablando de un término legal. Ok. Dice también el caso de Deuteronomio 31:3. Esto es cuando ya Moshe se encuentra hacia el final de su vida y le está dando una serie de mandamientos, consejos, reprensiones al pueblo y le pide que hagan caso a Yahoshua, el hijo de Nun. Dice el verso 3, Yahweh tu Elohim mismo cruzará delante de ti. Lo vamos a leer nuevamente porque tienen que entender qué está diciendo el texto. Yahweh tu Elohim mismo cruzará delante de ti. Y nuevamente dice, y él mismo eliminará esas naciones de tu paso y tú las desposeerás. Y ahora nos dice algo interesante. Dice, Yahoshua es el que cruzará delante de ti. Entonces, ¿en qué quedamos, hermanos? ¿Va a ser Yahweh mismo el que cruzaría delante del pueblo o sería Yahoshua el que cruzaría delante del pueblo? Bueno, el texto nos enseña a la luz de esta evidencia escritural y contextual que esto es un eufemismo. ¿Por qué? Porque a Yahoshua, el hijo de Nun, se le estaba dando ahora el poder legal que vemos que en Éxodo capítulo 4 se le concedió a Moshe previamente, instituyendo a Moshe como Elohim mismo delante de Aarón y delante también del pueblo. Entonces, esto es nuevo, esto quiere decir que Yahoshua, el hijo de Nun, era Yahweh mismo encarnado en esta persona que nosotros curiosamente también encontramos que comparte el nombre del Mesías. No, hermanos, este Yahoshua, el hijo de Nun, era una persona totalmente distinta al Padre, pero que representaba legalmente al Padre. Por lo tanto, el pueblo tenía que obedecerlo, dado que una ofensa contra Yahoshua constituía una ofensa contra Elohim mismo, dado que legalmente Yahoshua representaba al mismísimo Yahweh. Del mismo modo, nosotros entendemos que el Mashiach Yahoshua no es Yahweh mismo en la carne, sino que es un representante legal de Yahweh, que podríamos considerarlo con la misma autoridad que Yahweh mismo, pero de ninguna manera Yahweh mismo. Hay algo más que nosotros tenemos que considerar y es la pregunta de cómo podría ser posible que el Mesías fuera Elohim mismo. Bueno, tenemos que analizar el término Mesías, hermano, o el término Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos qué significado hay detrás de estas palabras, entonces vamos a usar la palabra indiscriminadamente sin entender su correcto significado y su uso. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, esa palabra que ustedes ven ahí, Mem, Shin, Yod, Het, que se pronuncia Mashiach, tiene según la numeración Strong el código H4886
y su significado es ungido. Dice ahí el texto, usualmente persona consagrada, separada para un propósito específico. Dice ahí como un rey, un sacerdote o un santo, porque santo también significa eso, consagrar, apartar, poner aparte. Dice ahí especialmente Mesías, ungido o Mesías, pero la raíz de Mashiach es esa que ustedes ven en el hebreo como Mem Shin Het y se pronuncia Mashach. Dice ahí el diccionario que esta raíz primaria significa frotar con aceite. Entonces, para que alguien sea el ungido, debe ser frotado con aceite. Por implicación, consagrar. También significa pintar, elegir, pintar, unción, ungido, ungir y vean el último significado, untar. Entonces, si este acto de ungir puede constituir a uno como ungido, bueno, el acto de untar puede constituirle a uno como el untado, porque ha sido untado con aceite. Entonces vemos que Mashiach es el ungido, es el elegido y es el untado, es aquel quien ha sido untado con aceite. Este término, cuando se adaptó a la versión griega, los 70 sabios, bueno, 70 y tantos sabios que tradujeron el pensamiento hebreo al idioma griego, eligieron el término Christos como equivalente de Mashiach o de Mesías. Ese es en la concordancia Strong, la que lleva por código la numeración G5548 y significa ungido, el Mesías, epíteto de Jesús, es decir, es equivalente a que en el cristianismo se hable de Jesús o nosotros hablemos de Yeshua. Cristo, Jesucristo o Mesías son significados que podemos atribuirle a la palabra Christos en la Septuaginta griega. Bueno, una vez analizando estos términos, mantengan ustedes en mente estas palabras Mashiach, Mashach, que es la raíz de Mashiach, y la palabra Christos, de donde se deriva la palabra española Cristo. ¿Verdad? La escritura, hermanos, registra la práctica de la unción realizada sobre, por ejemplo, los utensilios y el tabernáculo. Dice ahí el texto de Éxodo 40, versos del 9 al 11. Dice, tomarás el aceite de la unción y ungirás la morada. ¿Qué dijimos que era ungir? Bueno, era untar, poner aceite sobre alguien o algo. Y aquí estamos viendo que estos instrumentos van a ser instrumentos que van a ser convertidos en Mashiach, van a ser considerados Mashiach. ¿Por qué? Bueno, porque son untados, son ungidos, son apartados con un propósito, son elegidos por el Padre para un propósito en común. Dice, ahí tomarás el aceite de la unción y ungirás la morada, ahí está la raíz Mashach, y todo lo que hay en ella para consagrarla con todos sus utensilios, para que sean consagrados. Luego, unges el altar de la ofrenda quemada. Miren, nuevamente la raíz Mashach, ungir, hacer Mesías. Y todos los utensilios para consagrar el altar, ya que el altar, para que el altar sea sagradísimo, y unge la fuente. También la fuente era ungida, y su base, también la base de la fuente, para consagrarla. También vemos ahí en Levítico capítulo 8, versos 10 al 11, un relato sintético también dice, Moshe tomó el aceite de la unción y ungió la morada, esto es, untó la morada y untó todo lo que había en ella, consagrándolos así. Luego dice, roció un poco de él sobre el altar 7 veces, ungiendo el altar, todos sus utensilios y la fuente con su base para consagrarlos. ¿Me están siguiendo hasta ahora, hermanos? Vemos nosotros aquí que el acto de ungir, de untar,
que de esta palabra es de donde se deriva el ungido o Mesías, este acto de ungir se efectuaba también sobre objetos, hermano. Y no podemos considerar que estos objetos sean de ninguna manera Yahweh, ¿verdad que no? Hay, por ejemplo, de los sacerdotes. También los sacerdotes eran ungidos por medio de untar un poco de aceite, dice Levítico capítulo 8, verso 12. Ahí del lado izquierdo nosotros vemos una representación de la vestidura sacerdotal, en este caso específico del sumo sacerdote. Y bueno, podríamos suponer que así lucía a Aarón, algo muy parecido a esto. Dice Levítico 8:12, derramó un poco del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió. Esto es Mashiach. Es decir, lo hizo Mashiach. ¿Para qué? Para consagrarlo en el servicio del Mishkan, en este caso, del templo, lo que vendría a ser el templo. ¿Qué hay también, por ejemplo, de la unción practicada sobre los reyes de Israel? Vamos a ver qué sucedió en el caso de Shaul, qué sucedió en el caso de David. Ahí del lado izquierdo de su pantalla ustedes ven una representación de un rey. No sabemos si en este caso representa a Shaul o a, o a David, pero muy probablemente esa vestidura que él porta pues sea más o menos algo parecido a lo que los reyes utilizaban en dicha época, ¿verdad? Dice Primera de Samuel, capítulo 10, verso 1, dice, Shemuel tomó un frasco de aceite y derramó un poco sobre la cabeza de Shaul y lo besó y le dijo, preste suma atención, Yahweh con esto te unge, Mashiach, ahora eres el ungido de Yahweh. Con esto te unge sobre su propio pueblo. Ahora eres el Mesías, el Mashiach de Yahweh, porque has sido ungido con aceite. Entonces, podríamos considerar que Shaul, en este caso, es Yahweh mismo por esta causa, porque ha sido llamado Mashiach. No, todo lo contrario. El término Mashiach nos está enseñando o nos está apuntando a algo o alguien que ha sido elegido por Yahweh para que cumpla un propósito específico, para que lleve a cabo una acción determinada. Dice ahí el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13, ahora en el caso de David, dice, Shemuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió a David en presencia de sus hermanos. Y el espíritu de Yahweh se apoderó de David desde ese día. Oh, aquí entra el espíritu de Yahweh que se apodera de David desde este día. Quiere decir que esto constituye a David como Yahweh mismo. No, nosotros vamos a ver mediante el testimonio de David que él no actuó como actuaría Yahweh, que él estaba fungiendo como un representante legal de Yahweh, tanto así que incluso el espíritu de Yahweh se apodera de él, la inspiración divina. Las cualidades divinas operan en David. ¿Por qué? Porque él ha sido ungido, porque él ha sido elegido por el Padre para llevar a cabo una misión, una tarea específica. Esa tarea era la de gobernar al pueblo con justicia. Por lo tanto, David era legalmente el representante de Yahweh, tanto así que su espíritu se apoderó de David, pero físicamente, corporalmente, aunque en él habitaba el espíritu de Yahweh, habiéndose apoderado de él, no era Yahweh mismo. Hermanos, esto puede sonar repetitivo, pero son cosas que nosotros tenemos que considerar y más que considerar, esforzarnos por entender si queremos llegar a la verdad de estos asuntos que son como aquel río congelado que nosotros tenemos que cruzar. Hay que probar aquello en lo que estamos parados y ver si aguanta o no. Hermanos, siempre el acto de ungir se llevó a cabo sobre objetos y seres humanos elegidos por Yahweh con el propósito de consagrarlos para cumplir
el propósito del Padre. Es por eso que, por ejemplo, en el caso del rey de Israel, el título honorífico que éste portaba era el de el ungido de Yahweh. Al rey de Israel se le llamaba el ungido de Yahweh, el Mesías de Yahweh, el Mashiach de Yahweh, el Cristo de Yahweh. ¿Esto los convertía en Yahweh mismo? No. ¿Dónde vamos a ver nosotros que el rey era considerado como el Mashiach de Yahweh? Bueno, hay casos, por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 24, versos 6, 7 en algunas versiones, donde David le dice a sus hombres, Yahweh me libre de hacerle semejante cosa a mi amo, el ungido de Yahweh. Este es Mashiach Yahweh. Que levante yo mi mano contra él. Yahweh me libre de esto, porque él es el ungido, él es el Mesías de Yahweh. Ahora, consideraba David que levantar su mano contra Saúl, que en este caso estaba justificado porque Saúl quería matarle, consideraba David que él podía hacer esto. No, ¿por qué? Porque él respetaba la unción que le había sido acreditada a Saúl. Y él entendía la gravedad que esto implicaba porque Saúl era un representante de Yahweh, era el Mesías. Y David no quería matar al Mesías de Yahweh, aunque también David mismo era el Mesías de Yahweh. Ya cuando él se convierte en rey, este título se le acredita. Dice también, por ejemplo, Isaías 61:1. En este caso, hermanos, debido a que esta ceremonia, la de ungir con aceite, era simbólica, el término pasó a ser utilizado en un sentido figurado como el elegido por Elohim, por decirlo de esta manera. El ungido de Yahweh era el elegido por Elohim. Este término lo vamos a ver nosotros tanto para los profetas, para los reyes y también para los patriarcas. Vamos a ver un caso aquí, por ejemplo. Isaías 61:1 dice, el espíritu de Adonai Yahweh está sobre mí. Este es un texto profético, porque me ha ungido Yahweh, es decir, me ha hecho Mesías, me ha enviado como heraldo de gozo a los humildes, para vendar a los heridos de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. Y aunque este texto es profético, pues bueno, nosotros vemos que se podía también acreditar fácilmente esto a Yeshayahu, y eso no lo constituía en Yahweh mismo. Está también eh, algunos textos en los que claramente la unción a la que el texto hace referencia es simbólica y representa la elección que el Padre hace sobre una persona para que esta persona lleve a cabo una tarea en particular. Ya lo hemos dicho esto 2 veces, pero es por esta razón que también en las Escrituras los patriarcas son identificados como Mesías. Mire, el término Mesías no implica divinidad total compartida con Yahweh, porque miren esta palabra, este término, a cuántas personas se le aplica. Vemos que se le aplicó a los profetas, se le aplicó a los reyes, y aquí en Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 21 y 22, dice el cronista, él no permitió que nadie los oprimiera, a los patriarcas, reprendió a reyes por causa de ellos, dijo, ¿quién dijo? Yahweh, no toquen a mis ungidos, no toquen a mis mesías, no toquen a mis meshijim, no hagan mal a mis profetas. Y los profetas y los patriarcas son llamados mesías. Isaías 45:1, ahí curiosamente, ese texto de Primera de Crónicas es idéntico, si quieren apuntarlo para que ustedes lo vean después, es idéntico al del Salmo 105, 14 y 15. Es exactamente el mismo texto. Inclusive, vamos a ver aquí en Isaías 45:1 que el mismo rey Ciro de Persia es llamado por Yahweh mi Mashiach, su ungido. Y dice el texto, así le dijo Yahweh a Koresh, de Ciro, su ungido, repetimos, su ungido. ¿Qué palabra hay ahí? Su Mesías, su Mashiach, su Cristo.
Entonces, ¿quién es el Cristo? En este caso era Ciro, pero ¿el Cristo es el Padre mismo? No, de ninguna manera. Este era un rey pagano. Así le dijo Yahweh a Coresh, su ungido, a quien tomó por la mano derecha para derribar naciones delante de él, para quitarles los cinturones a los reyes, para abrir puertas delante de él sin que ninguna puerta quede cerrada. ¿En contexto de qué estamos hablando? ¿Qué está sucediendo aquí? Hemos dicho que el término Mashiach o Mesías o Cristo implica que alguien ha sido apartado, elegido u ungido para llevar a cabo una misión encomendada por Yahweh. ¿Qué misión se le fue encomendada a Koresh, a Ciro? Bueno, recuerden ustedes que el imperio gobernante en esa época era Babilonia y fue a manos de Ciro que Babilonia recibió juicio de Yahweh. Y ese juicio lo ejecutó el Cristo. ¿Y quién era el Cristo en ese momento? Ciro. Ven, hermanos, cómo el texto bíblico clarifica los conceptos correctos, nos ayuda a entender los conceptos correctos. Esto no se lograría si nosotros no fuéramos capaces de deshacernos de los lentes de los dogmas establecidos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver estos términos con sobriedad por lo que dicen y no por lo que nosotros queremos que digan. Tenemos que interpretarlos por lo que significan y no por lo que nosotros queremos que signifiquen. De esta manera, viendo esta evidencia, podemos responder claramente a la pregunta de qué significaría en este caso Mesías. Hemos dicho ya que significa simplemente elegido o designado por el Eterno mediante una unción literal o también simbólica, y a la luz de los escritos nazarenos, Yahoshua es llamado también ungido de Yahweh, ungido de Elohim, no por ser sacerdote levita, claro está, sino por su rol como rey de Israel, por este ser descendiente de David, de la tribu de Yahudá. Véase, por ejemplo, Lucas capítulo 1, verso 32. Y también el caso de Lucas 9, 20. Dice Mashiach a sus discípulos, entonces les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces Kefá, quien es Pedro, respondió y dijo, el Mashiach de Yahweh. Entonces, la persona adoctrinada dice, ahí está, Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es Yahweh mismo. Pero habiendo hecho un estudio concienzudo de la palabra Mashiach, nosotros entendemos que para que alguien sea Mashiach, tiene necesariamente que ser elegido por Yahweh. Entonces, con esta información podemos aseverar con certeza que el Mesías no es Yahweh mismo. Una vez que hemos comprendido el significado de la palabra Mesías, podemos entender con claridad que si una persona es llamada ungido de Yahweh, no da a entender de ninguna manera que dicha persona es Yahweh mismo, sino que ha sido Yahweh quien ungió a esa persona. Hermanos, opinar, pensar, creer que el ungido de Elohim es Elohim mismo es una flagrante contradicción al sentido común, al vocablo Mesías y a toda la escritura en general, porque no vemos en ningún lugar esta enseñanza. El significado de las palabras no deja lugar a dudas. En lenguaje sencillo, si fue ungido por Dios, no puede ser Dios. Cuánto más cuando los textos dicen que Yahushua tiene un registro genealógico, tiene hermanos, hermanas, padre y madre, fue asesinado, murió y resucitó. No es un mensajero celestial, es un ser humano. Como he enseñado en muchas ocasiones en Morey Yosef, que era el Mesías como hombre, 100% hombre, ¿verdad? Y Shaul lo seguirá llamando, no hay más que un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahoshua, Hamashiach, hombre, ¿verdad? Bueno, si lo quiere más claro, como dice un conocido amigo nuestro, tiene que mandarlo a hacer. Ok. Recordemos, por ejemplo, que a su madre ya se le había informado que su hijo sería el ungido de Yahweh, y por eso
está registrado en Lucas 1:32 que Yahweh le daría el trono de David, su padre. Es por eso que con este conocimiento en mente, Miriam le dice a Yahoshua cuando en su niñez él se pierde, dice, hijo mío, tu padre y yo te hemos estado buscando. Es el Lucas 2:48. Evidentemente el hijo de Elohim, hermanos, no puede ser Elohim. Opinar que el ungido de Yahweh es Yahweh implicaría incorporar a esta opinión una serie de credos que contradicen la propia escritura. Por ejemplo, si el ungido de Dios fuese Dios, como ya hemos dicho, entonces Dios se ungió a sí mismo. Entonces Dios es hijo de David. Entonces Dios tiene padre y tiene madre. Y esto es extraño, hermanos. No es lo que la escritura enseña. Entiéndase esto, hermano, por favor. Si los textos identifican a una persona con padre, con madre, como hijo de David, como ungido por Elohim, es porque los autores inspirados no percibieron que dicha persona fuera Elohim. De manera que si claramente el ungido no es Elohim, entonces todo lo demás que los textos transmiten sobre este ungido de Elohim ha de estar sujeto a este principio, que el ungido de Yahweh no es Yahweh. Hemos dicho unos segundos atrás, un momento atrás, que parte de lo que le sucedió al Mashiach fue que fue ejecutado, que murió, que posteriormente fue resucitado por el Padre y ascendido, exaltado, glorificado. Entonces podríamos hacernos esta pregunta a continuación. Este es el otro factor que vamos a analizar. Hemos analizado ya la raíz de algunos malos entendidos con respecto a por qué a algunas personas se les hace referencia como si fueran Yahweh mismo. Ya vimos el caso de Moshe, el caso de Yahoshua. Ya vimos la raíz etimológica de las palabras Mashiach y ungir, ungido y ungir. Y esto ha clarificado, creo yo, ya este concepto, pero falta hacernos algunas preguntas. Si el Mesías hubiera sido Yahweh mismo, el Mesías, siendo Yahweh mismo, ¿murió o no murió? ¿Y qué consecuencias interpretativas o problemas interpretativos nos traería esta cuestión? Bueno, hermanos, muchas veces, aún después de analizar con detenimiento estos aspectos, las dudas persisten en algunas personas debido a la carga emocional o la carga mental de haber creído durante tanto tiempo erróneamente. Y eso es normal, no podemos enojarnos por esto, desesperarnos ni perder la paciencia. Las interpretaciones que le son dadas a este tema tienden a confundir al estudiante de las escrituras. Y una postura común, y es un tanto razonable, es que ahí en Colosenses capítulo 2:9, la escritura dice que en él, en Yahoshua, dice ahí la Reina Valera de 1960, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿verdad? Y muchas personas deducen de esto que si la plenitud de la deidad habitaba en el Mesías, entonces es claro que él era Elohim. Sin embargo, contrastemos esto a la luz de la escritura. Recordemos el caso de David. El espíritu de Yahweh se apoderó de él. Esto es exactamente lo mismo. En el caso del Mashiach, nos está diciendo el texto de Colosenses 2:9, lo mismo que nosotros vimos en el caso de Samuel con la unción de David. El espíritu de Yahweh se apodera de él. Bueno, en el Mashiach habitaba también corporalmente este espíritu divino, plenamente. Pero eso no quiere decir que él era Yahweh. Muchas personas deducen de esto que si la plenitud de la deidad habitaba en el Mesías, entonces es claro que él era Elohim, ¿verdad? Sin embargo, contrastemos esto a la luz de la Escritura. Pregúntese, hermano, ¿pudo haber muerto el Todopoderoso Yahweh? Yahweh pudo haberse muerto ahí en el madero. ¿Y qué implica la muerte según la Escritura? ¿Qué sucede? ¿Cómo funciona la muerte? A este respecto, el libro de Job establece un punto crítico para que nosotros entendamos claramente esta cuestión. Dice Job 34, 14 y 15, y por favor, preste suma atención a esto.
Dice Job, si Yahweh se propusiera de corazón, podría retirar su espíritu y su aliento. Toda carne expiraría de una vez y la humanidad se volvería al polvo. ¿Qué pasa si Yahweh retira su espíritu? ¿Qué pasa si Yahweh retirara su aliento? Dice Job ahí, toda carne expiraría así, pum, en un instante, de una sola vez, y la humanidad volvería al polvo. No habría quien sustente la vida. No habría quien sustente esta creación. Dice el salmista, ¿verdad? En el Salmo 146:4, pero antes de leerlo, haga hincapié, hermano. Haga hincapié en Job. Mire cómo Job dice con claridad que si Yahweh retirara su espíritu, todo lo que existe moriría. Quiero volver a esta idea porque no quiero que usted pierda eso de vista. Job nos está diciendo qué pasaría si se extinguiera el espíritu de Yahweh, si se extinguiera su aliento, si fuera retirado. Note qué pasaría si Yahweh muriera, ¿verdad? Entregar el espíritu, el aliento, esa, hermanos, es la definición bíblica de muerte. Ahí dice el Salmo 146:4. Su aliento sale de él vuelve al polvo. ¿Y qué pasa? En ese día sus planes quedan en nada. Dicen otras versiones de la escritura, en ese día perecen sus pensamientos. No hay más planes, no hay más pensar en hacer nada, porque ya la muerte hace que la persona vuelva al polvo. ¿Y por qué tenemos que pensar en estos términos? Bueno, porque hemos establecido que el Mesías era 100% hombre, no 100% Dios y 100% hombre, como dice la cristiandad. ¿Por qué? Porque si fuera 100% Dios, y si en él evitara la plenitud de la deidad, y eso significara que él era Dios, pues ¿qué pasaría si él muriera, según Job 34:14? Y si no muriera, ¿qué pasaría? Dice Eclesiastés 12:7, es que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Elohim. ¿Quién lo dio? Sí, es cierto, el espíritu vuelve a Elohim. Cualquier ser humano que muere, su espíritu retorna a Elohim porque él es la fuente de la vida, es la fuente de energía y esa energía vuelve a él. Dice Ezequiel 18:4, todas las vidas son mías, tanto la vida del Padre como la vida del Hijo son mías. La persona que peque, esa morirá. Entregar el espíritu o exhalar el aliento es la definición bíblica de morir, hermanos. Aquello que no respira no vive más. Y tal como el profeta Ezequiel lo establece, el que peca muere. Y a este respecto nosotros sabemos que el Mesías no pecó, pero sabemos también que según el profeta Isaías, fueron nuestros pecados y nuestras transgresiones las que él cargó. Vea para esto Isaías 53, todo el capítulo. De manera que se le contó a él como pecador y por este motivo su espíritu salió de él causando su muerte, como si se tratara de cualquier otro ser humano, hermano. ¿Estamos con esto subajando al Mesías? No, lo estamos demeritando tampoco. Simplemente estamos adquiriendo la verdadera interpretación de este asunto, la verdadera interpretación de acuerdo a las escrituras. ¿Por qué decimos que el Mashiach murió bíblicamente? Bueno, porque él también entregó el Espíritu. ¿Qué dice, por ejemplo, Lucas 23:46? Ahí en esa ilustración ustedes están viendo cómo probablemente el cuerpo del Mashiach fue bajado de su aparato de ejecución. No hay problema si usted piensa que es una cruz, no hay problema si usted piensa que es un madero, eso no es lo de menos, lo que realmente importa es el sacrificio que él llevó a cabo ahí. Dice Lucas 23:46, entonces Yahoshua, ya a punto de morir, agonizando, dice ahí, gritando a gran voz. ¿Por qué gritaba? Bueno, porque ya sus pulmones se habían llenado tanto de líquido por la asfixia que ocasionaba el estar colgado de sus manos, presionando su caja torácica contra sus pulmones, ya él no podía hablar,
A lo mucho él podía hacer un esfuerzo para gritar y gritando a gran voz dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué dice el texto que sucede? Dice, después de decir eso, expiró, murió, entregó el espíritu. Entonces, el Mesías murió. ¿Cómo sabemos eso? Porque él entregó el espíritu al Padre. Pero si el Mesías fuera el Padre mismo, este nunca murió, porque Job establece que si su espíritu fuera retirado, si sus pensamientos se acabaran, que es lo que sucede en este caso, bueno, pues la vida se extinguiría junto con él, porque él es el sustentador de la vida. Entonces, ¿qué hubiera pasado si realmente este sacrificio nunca fue hecho? Una vez examinada la cuestión, hay que pensar en lo siguiente, hermanos. Si como algunas personas se aferran a creer lo que murió fue nada más que el cuerpo, pero no realmente su ser, entonces surgirían tres preguntas aquí, hermano. ¿Fue esto una muerte fingida? Es decir, ¿fue esto una muerte falsa? ¿Mintió Yahweh? Porque la definición bíblica de muerte, ya lo establecimos, es entregar el aliento. Y en el caso de que el hijo fuera el padre, entonces dicho aliento solamente se trasladó de un cuerpo material a un estado inmaterial. Y entonces si el Mesías no murió, surge otra pregunta, ¿no resucitó? Si esto fuese así, estaríamos aún, hermanos, vean el conflicto escritural que esto genera. Porque si esto fuera así, que el Mashiach fuera Yahweh mismo y este nunca murió porque Yahweh no puede morir, hermanos, nosotros estaríamos aún bajo la condena de muerte por el pecado. ¿Por qué decimos esto? Ok. Una de los Corintios 15, 13, 17. Aquí Pablo está haciendo una defensa de la resurrección, pero que para que alguien resucite, tiene que morir. Resucitar es volver a ser. Para que alguien vuelva a ser, tiene que dejar de ser. Para que algo resucite, tiene que haber suscitado antes, tiene que haber sido suscitado antes. Algo que pasó, algo que existió, algo que fue creado. Para ser recreado, pues tiene que haber dejado de existir. Entonces, aunque el contexto no habla con estrecha relación al tema que nosotros estamos tratando, sí apoya 100% la postura que nosotros estamos defendiendo. Dice aquí 1 Corintios 15 del 13 al 17, porque si no hay resurrección de muertos, pues entonces el Mashiach no ha resucitado. Y si el Mashiach no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana, vacía, es también la fe de ustedes. Y hasta quedamos como falsos testigos de Elohim, porque hemos dado testimonio de que Elohim resucitó al Mashiach, cuando no lo resucitó. ¿Por qué? Porque en este caso nunca murió. Si es que los muertos no resucitan, dice ahí. Porque si los muertos no resucitan, es decir, ¿qué se necesita para que alguien resucite? Que haya muerto. Pero si no murió, entonces nunca hubo tal resurrección. Fue todo una obra teatral, un fraude. Dice ahí el verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mashiach ha resucitado. Y si el Mashiach no ha resucitado, lo que implica que él haya tenido que morir, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. Hermano, mastique eso. Maneje eso, entienda eso. ¿Qué se necesita para que exista la resurrección? Que la persona haya muerto antes. Si el Mashiach no murió, entonces técnicamente nunca resucitó. Y si el Mashiach no ha resucitado, la fe de usted es inútil. Es una tontería. Usted todavía está en sus pecados. Vemos cómo entonces el Mashiach, siendo Mashiach, podía mediar solamente si él no fuera Yahweh mismo. El sacrificio expiatorio podía expiar solamente si él no fuera Yahweh. Porque Yahweh no puede morir. Porque alguien que no ha muerto no puede resucitar. Porque no funcionan las cosas como nosotros queremos, sino como Yahweh las establece. Y nuestra última pregunta sería, si el Mesías
Era entonces tan solo un cuerpo que el Padre utilizó para manifestarse. Entonces, ¿por qué lo resucitó? Si el cuerpo ya no era necesario, no tenía por qué haberlo resucitado, ascendido, exaltado hasta lo sumo, como dice la Escritura. ¿Y a quién? ¿Y quién resucitó al Mashiach? Se los encargo de tarea. Busquen la Escritura. El texto que dice que al Mashiach lo resucitó el Padre. Esto clarifica todo. Finalmente, hermanos, ya para terminar, para cerrar este asunto del cual hemos hablado en varias ocasiones ya hasta la saciedad, pero que es necesario que nosotros retomemos continuamente estos temas para no ser arrastrados por la corriente, para que el hielo no se rompa debajo nuestro, para no pararnos en un lugar falso. Nosotros tenemos que recurrir continuamente a estos temas y dominarlos, manejarlos, entenderlos y ser capaces de transmitirlos a otros. Vamos entonces, por lo tanto, a ver un simple ejercicio. Vamos a jugar, hermanos. Vamos a llevar a cabo un juego interpretativo entre ustedes y nosotros hoy. Veamos aquí esta imagen. Dice, el Hijo no es el Padre. Ese es el título de nuestro estudio. La ironía en el texto. Vamos a hacer un análisis del texto de Lucas 10, verso 22. Del lado izquierdo ustedes verán que dice texto original y del lado derecho ustedes verán que dice análisis. Acompáñenme a la lectura del texto original. Dice el texto original, todas las cosas me las ha entregado mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora imaginemos que Yahushua es Yahweh mismo. ¿Cómo lleva el título de Mashiach? Bueno, pues él es Yahweh mismo. ¿Cómo diría el texto? Todas las cosas me las he entregado yo. Nadie conoce quién soy, sino yo, ni quién soy yo, sino yo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, el texto perdería todo el sentido si nosotros le atribuimos al Mesías una persona que no es, alguien que no es. El Mesías no es Yahweh. ¿Qué hay del texto de Juan 5:19? Dice ahí Reina Valera. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ok, vamos a hacer el análisis. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer a él mismo, porque todo lo que él hace, también lo hace él igualmente. Nota, hermano, cómo esto va en contra de toda lógica interpretativa, cómo va en contra de toda la elocuencia que nosotros encontramos en la Escritura. Vemos cómo contradice el propósito divino. Por último, hermanos, para no extendernos más en este tipo de ejemplos, hay muchos ejemplos como este. Yo les sugiero que haga este ejercicio para que se asegure de la falta de sentido de estas doctrinas. Dice ahí, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y este es el Mashiach ya enfrentando su ejecución, orando una noche antes, rogando, aparta de mí esta copa, te lo pido, pero finalmente no se haga mi voluntad, sino la tuya. Veamos el análisis suponiendo que el Hijo es el Padre. Diría ahí, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la mía. Hermanos, dicho esto, discúlpenme que yo me ría, pero no es que me esté burlando de nadie en específico. Yo no me estoy burlando de usted si usted conserva aún esta creencia. Yo me estoy riendo de lo que sucede con esta interpretación.
de lo gracioso que es el intentar forzar el texto para que diga algo que no dice. Porque si nosotros afirmamos que el Mesías es Yahweh mismo, nosotros estamos apoyando ese análisis. Nosotros estamos leyendo así la Biblia. No se haga mi voluntad, sino la mía. Nada hace el Hijo, sino lo que ve hacer al Hijo. ¿Verdad? Entonces no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que el Hijo le manda. Y aunque suene muy curioso, gracioso o burlesco, hermanos, no es así. La verdad es simplemente eso, la verdad. Y aquello que no se sustenta, aquello que no permanece después del escrutinio, del análisis cuidadoso a la luz de las Escrituras, todo aquello es hielo delgado. Y tenga cuidado, porque puede quebrarse debajo de sus pies y podría usted ser arrastrado por la corriente. Hermanos, dicho esto, este es el final del estudio. Les agradezco muchísimo su atención. Nuevamente, gracias, Morey Yosef. Gracias, hermanos queridos. Un abrazo para todos y Shabbat Shalom. Gracias por escuchar.